términos generales, voy a tratar de resumir lo poco que hablamos en esta sesión para ya tratar de entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que como ustedes ya lo pudieron establecer, pues vamos a referirnos a la demanda. He mencionado en anteriores oportunidades que nosotros contamos dentro de nuestro procedimiento civil de un juicio típico, de un juicio común, de un juicio de aplicación general, que es el juicio ordinario. Este juicio se caracteriza por ser de plazos muy largos. Ustedes van a encontrar que otros procesos especiales, como el juicio sumario, pues es completamente distinto. Por eso es un juicio sumario, porque sus plazos son mucho más cortos que los que yo aquí he enumerado, y vamos a encontrar igual un juicio oral que se caracteriza porque se desarrolla de forma verbal y por ende se desarrolla en audiencias. Pero en el juicio ordinario, que es el que nos interesa ahora, están enmarcadas todas las disposiciones que se aplican por analogía a otros procesos. Es el juicio ordinario, regulado a partir del artículo 96 hasta el artículo 198, o sea, estamos hablando de 102 artículos aproximadamente, en que nos explican cómo se tramita el juicio ordinario. Yo les decía a ustedes que yo me voy a estar refiriendo en su oportunidad a cada una de las etapas que yo ya expliqué, pero lo que hablamos en esta sesión de la semana pasada era explicarles que el juicio ordinario en términos muy generales. Dije yo en esa oportunidad que este juicio se inicia con una demanda y que de la demanda hay que emplazar a la parte contraria dándole 9 días para que se manifieste. Que dentro de esos 9 días, dentro de los primeros 6, se puede alegar excepciones previas. Y si esas excepciones no se interpusieren o las excepciones se declararan sin lugar, entonces tendría que entrar a tomar una actitud frente a la demanda que normalmente o es afirmativa o es negativa. En el caso de la contestación afirmativa de la demanda, es una aceptación de las pretensiones y nosotros la conocemos como allanamiento. Esa aceptación debe ser expresa en el juicio ordinario, aunque también conocemos algunas aceptaciones tácitas en otros procesos. Este juicio, esta aceptación, insisto, es una aceptación de las pretensiones del actor y como consecuencia de esto, como no hay controversia, como no hay negación, entonces el juez procede a dictar la sentencia. Contrario sucede cuando el demandado contesta la demanda en sentido negativo, es decir, oponiéndose a la pretensión y a los hechos alegados por la parte actora. Y esta contestación negativa puede ser expresa o puede ser tácita. Tácita, que es cuando no comparece, simplemente se transcurre el tiempo del emplazamiento, se le declara rebelde y la demanda se le tiene por contestada en sentido negativo. Y expresa cuando comparece y contesta la demanda en ese sentido. Mencioné yo que al momento de contestar la demanda, el demandado también puede interponer excepciones perentorias, que son muy distintas a las excepciones previas. La diferencia es que aquellas previas atacan a la forma, mientras estas perentorias atacan el fondo, pero eso oportunamente yo lo estaré explicando. Igualmente, les mencionaba yo que el demandado también al contestar la demanda en sentido negativo, además de plantear excepciones perentorias, pudiera, si quisiera contrademandar, pues lo haría a través de la figura procesal que nosotros vamos a conocer como la reconvención, que no es ni más ni menos que la contrademanda que plantea el demandado frente al actor. Por consiguiente, en el caso de reconvención, vamos a tener dos acciones, vamos a tener dos pretensiones, vamos a tener dos defensas, porque el actor de la demanda se convierte en demandado de la reconvención y el demandado de la demanda se convierte en actor en la reconvención. Una vez se contesta la demanda en sentido negativo, se interponen excepciones perentorias o se agota el tema de la reconvención, pues tenemos que recibir prueba. Y la prueba se desarrolla en un lapso de 30 días hábiles. Ese es el periodo ordinario de prueba. Ese periodo ordinario de prueba puede ampliarse por 10 días más, les decía yo, cuando sin culpa de las partes, pues se da una situación de esa naturaleza. Además del periodo ordinario de prueba, también vamos a tener un periodo extraordinario de prueba. Ese periodo extraordinario de prueba, pues no es en complemento al periodo ordinario, sino simple y sencillamente es eso, es un periodo extraordinario. Y se caracteriza ese periodo extraordinario
porque vamos a encontrar o vamos a tener no 30 días, sino hasta un máximo de 120 días, que es lo que intenta o lo que corresponde al periodo extraordinario. Este periodo extraordinario normalmente se desarrolla solamente en los casos o se da en los casos en que exista prueba que debamos de desarrollar o diligenciar en el extranjero. Concluido el periodo de prueba, entonces el juez debe señalar día y hora para la vista dentro de los 15 días siguientes y 15 días después debe estar dictando sentencia. Yo mencionaba y les decía que esto es una cuestión opcional, normalmente no sucede en el proceso, pero una vez transcurrido el día para la vista, el juez puede ser que entre con alguna inquietud, alguna duda en relación al proceso y pueda pedir que se recaben algunos informes, que se desarrolle un reconocimiento judicial y lo puede hacer a través de lo que vamos a conocer como el auto para mejor fallar. Entonces, el proceso empieza con una demanda, termina con una sentencia. Yo les decía, para que efecto de que se entienda, que en el papel esto debería de durar 69 días, que son los 9 días del emplazamiento, más 30 días de la prueba, que son 39, más 15 de la vista, más 15 de la sentencia, otros 30 son 69 días, lo que normalmente sucede. ¿Qué cosas anormales pasan en el proceso? Que no es parte del proceso, pero que puede suceder. Excepciones previas, no normalmente pudieran no plantearse excepciones previas, no es un requisito obligatorio. Pero sí lo es el contestar la demanda en sentido negativo o en sentido afirmativo. Sí lo es abrir a prueba cuando hay hechos controvertidos por 30 días. Sí lo es señalar día para la vista y también, por supuesto, terminar el proceso con la sentencia. Un auto para mejor fallar es una opción que pudiera el juez decidir antes de dictar sentencia, como he dicho, para simplemente salir de algunas dudas que tiene en relación a algunas circunstancias o hechos que él quisiera clarificar, pero es una opción del juez. Ya con ese orden de ideas, pues si este es el trámite del juicio ordinario, hoy vamos a estar hablando de cada una de esas etapas que yo ya les expliqué. Y la primera con la que empezamos hablando es el tema de la demanda. Es el primer escrito que normalmente presentamos nosotros cuando queremos ejercer una acción, que lógicamente conlleva una pretensión. Recuérdese que la acción no es ni más ni menos que el mecanismo que nosotros utilizamos o el derecho subjetivo que nosotros tenemos de ir a acudir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Y he dicho varias veces que ese derecho de acción, pues como su nombre lo indica, no es ni más ni menos que movimiento. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, esto define la demanda como una petición que el litigante realiza dentro de un proceso y que en la misma pues justifica la acción o las acciones que pretende desarrollar. Entonces, nosotros vamos a entender una demanda como ese primer escrito donde nosotros planteamos nuestra pretensión y exigimos del juez, pues lógicamente, una decisión final. Esa demanda, señores y señoras, señoritas, caballeros, es una demanda muy formal. O sea, el proceso civil nuestro se caracteriza por cumplir con muchos formalismos. Aunque no nos guste, hay un principio de legalidad que dice que tenemos que hacer las cosas como dice la ley. Entonces nosotros tenemos que hacer esa demanda, como explicaré más adelante, conforme a las disposiciones que se regulan en el código. Entonces la demanda, vean ustedes como un acto procesal, recuérdense ustedes que el proceso se rige por actos y por hechos procesales y que hay actos del juez, hay actos de las partes y hay actos de terceros, pues este es un acto procesal. Es introductorio de la acción, lógicamente es un acto del actor, por este se introduce dentro de la acción y aquí lo que vamos a hacer es un relato de los hechos que tiene que cuajar, plasmar, encuadrar en el derecho y en el mismo pues nosotros vamos a determinar nuestra pretensión. Trato de explicar. Si yo le explico al juez que hubo un tema de daños, pues tengo que encuadrar ese caso concreto a lo que el Código Civil regula en relación a los daños. Si yo le voy a plantear al juez, por ejemplo,
la paternidad de un hijo, haré una relación de hechos, de la convivencia, del nacimiento, etcétera, etcétera, y trataré de encuadrarlo dentro de las disposiciones que en relación a la paternidad, en este caso extramatrimonial, regula el código. Entonces, normalmente funciona de esta manera como que fuera un silogismo. Hay una premisa mayor, que es el derecho, hay una premisa menor, que son los hechos, y hay una conclusión. Si los hechos se encuadran dentro de la premisa mayor, dentro del derecho, lógicamente nosotros vamos a tener como resultado que se acoja a nuestra pretensión. Haciéndolo bien sencillo o más práctico para que lo entiendan, porque eso es lo que nosotros tenemos que encuadrar dentro de nuestra demanda. Si el Código Civil dice que el matrimonio se disuelve con el divorcio y que una causa de divorcio son los malos tratos, esa es la premisa mayor, esto es la generalidad. ¿Qué sucede si efectivamente nuestro cliente está casado y está teniendo malos tratos? Pues si nosotros logramos demostrar primero que está casado y que está siendo motivo de malos tratos, pues puede ser que la conclusión sea que obtenga el divorcio. Entonces, normalmente la premisa mayor son los del derecho, la premisa menor son los hechos, y el resultado de la conclusión, en el caso que encuadre una cosa con la otra, va a ser que obtengamos una sentencia favorable. Pero la demanda es ese momento importante, porque en la demanda nosotros vamos a explicar todos los hechos, los vamos a encuadrar dentro del derecho y le vamos a formular al juez nuestras peticiones para efecto que al momento de que se dicta sentencia, pues se declare lo que nosotros pretendemos que se declare. El proceso civil nuestro, mis estimadas amigas y amigos, no nace de un acto oficioso. Es decir, nuestro proceso civil no surge por conocimiento de oficio, como en el proceso penal, por ejemplo. Un juez puede saber que hay un problema privado, pero el juez no podría iniciar de oficio esto, sino esto siempre el proceso va a iniciar con una demanda. La demanda de la que voy a referirme el día de hoy es la que da nacimiento al proceso. Lógicamente, quien presenta la demanda se llama demandante, pero nosotros técnicamente le decimos el actor. Y con esa demanda, él inicia la instancia. Recuérdense que hay dos instancias en nuestro proceso civil. Una primera instancia que inicia con la demanda y una segunda instancia que empieza con la apelación de la sentencia. Cuando usted presenta su demanda, empieza la instancia. Y cuando yo digo instancia, es la primera instancia que pudiera ser ante un juez de paso o pudiera ser ante un juez de primera instancia, dependiendo, como vimos en alguna oportunidad, la cuantía. Recuerden ustedes que los jueces menores, por ejemplo en la capital, conocen asuntos de menor cuantía. Entonces, si yo vengo a plantear en la capital un asunto de menor cuantía, mi primera instancia va a ser ante un juez de paz. Ahí voy a presentar mi demanda y él va a conocer la instancia. La sentencia que ese juez de paz dicte va a ser sujeta o motiva de apelación, y si hay apelación, empezará la segunda instancia. Esa segunda instancia, cuando quien conoce en primera instancia es un juez de paz, quien conoce en la segunda es el juez de primera instancia, que es su superior. La regla general es que la mayoría de asuntos las conozca un juez de primera instancia. Ahí presentamos la demanda, termina el proceso con la sentencia, se plantea una apelación y esto sube a un tribunal colegiado, que normalmente es una sala de apelaciones. Pero por eso es que se menciona que con la demanda el actor da nacimiento al proceso, inicia la instancia y, por supuesto, como es el derecho de acción, inicia la actividad jurisdiccional. En ella, en la demanda, es donde nosotros planteamos nuestra pretensión, que es aquel derecho que creemos que tenemos y queremos que se declare. Nosotros creemos que los daños que se nos ocasionaron fue responsabilidad del otro, culpa del otro, y por ende queremos que se nos reponga y nos resarzan esos daños ocasionados. Todo eso nosotros tenemos que indicarlo en la demanda. Acá también es bien importante decirles a ustedes algunas cosas que son fundamentales. La demanda, como voy a explicar en algunos momentos, viene a constituir el proyecto de sentencia, igual que la contestación, pero el objeto del debate, de la discusión, nosotros vamos a plantear en la demanda. Me quiero explicar. En su oportunidad, al inicio de este semestre, yo hablé de un principio, que es el principio dispositivo, donde yo les decía, ustedes disponen. ¿Quién va a disponer? ¿Cuáles son los hechos de la demanda? Son ustedes como abogados de la parte actora en su oportunidad. Si ustedes por alguna circunstancia omitieron algo, lógicamente lo van a dejar fuera del debate. Lo único que se va a discutir dentro del proceso es lo que ustedes relacionen en su demanda. El juez no va a poder ampliar hechos,
La otra parte no les va a ampliar hechos, sino ustedes son los que van a establecer el objeto del debate. Regresando a un ejemplo, si mi intención es promover un juicio para declarar la unión de hecho, pues ese va a ser el objeto del debate. Pero sucede que en el interín, ya cuando el proceso va por terminar, hubiera querido que de una vez se fijaran pensión alimenticia, pero eso no lo puse dentro de los hechos, ya no va a ser motivo del debate. Entonces, normalmente la demanda, el actor fija cuál es el objeto del debate, y dice la doctrina y también la ley, ese objeto de debate no puede ser modificado una vez la otra parte ya haya contestado la demanda. O sea, esto nos da la pauta que ustedes sí pueden modificar su demanda antes de que sea contestada. Ese es el último punto que voy a tratar el día de hoy. Pero su demanda, ustedes la plantean hoy, la otra parte contesta mañana la demanda y la contesta en sentido negativo, eso va a ser el objeto del debate y sobre eso el juez va a decidir, sobre eso se va a aprobar y no vamos a ampliar hechos, no vamos a poder reducir hechos, sino simplemente eso va a ser objeto del debate. Entonces, vamos a entablar y se va a iniciar la relación procesal cuando yo presento mi demanda y el demandado presenta su contestación. Y ahí va a quedar establecido qué es lo que va a ser sujeto y motivo de discusión dentro del proceso civil. Acá es bien importante resaltar estos aspectos para que ustedes el día de mañana sepan que los hechos que ustedes pongan en su demanda no van a ser modificados ni van a ser cambiados una vez la otra parte conteste la misma. Y por ende, el juez va a tomar una decisión sobre esos hechos y sobre lo que se pruebe sobre esos hechos. También quiero que vean ustedes que esa demanda debe cumplir ciertos requisitos, como va a tener efectos jurídicos, debe cumplir con ciertos requisitos. Va a tener y va a cumplir con ciertas formalidades que la misma ley establece. Cuando el juez determina que esas formalidades no están cumplidas, entonces lo que va a hacer el juez es rechazar la demanda. Voy a explicar en un minuto cuáles son los requisitos de esa demanda. Ustedes omiten uno de ellos y el juez tiene todo el derecho de repeler la demanda porque no se cumple con esos requisitos. Yo siempre he dicho, y esto es importante, ustedes pueden agregar todo aquello que ustedes quieran poner de más y que la ley no regula. Lo que no podemos hacer es poner menos de lo que la ley regula. Entonces, acá es importantísimo conocer realmente cuáles son esos requisitos que la ley regula o establece para efectos de que nosotros podamos entablar una demanda. Primero vamos a tratar de explicar algo. Nuestra demanda tiene tres partes. Tiene una parte introductoria, tiene un cuerpo y tiene un cierre. ¿Ustedes cómo se imaginan eso? Pues es un poco difícil imaginarlo, sin embargo, creo que podemos hacerlo con una breve explicación muy rápida de un proceso que voy a presentarles en este momentito. Déjenme nada más incorporarme en esto. Vamos a ver por dónde lo tengo. Aquí. Frente a sus pantallas, en este momento yo les estoy presentando a ustedes una demanda. Es una demanda con nombres ficticios de un caso más o menos real, pero esta demanda tiene tres partes. Una parte introductoria, que la vamos a formar a partir de este momento donde nosotros identificamos el proceso hasta antes de la parte de los hechos. En esta parte introductoria yo les voy a explicar qué es lo que conlleva. De hecho, vamos a estar haciendo esta relación entre lo que dice el código, lo que estoy explicando yo y lo que aparece en esta demanda. Es una parte introductoria, como de identificación, una parte introductoria donde nosotros nos presentamos frente al juez, le explicamos quiénes somos nosotros y a qué llegamos, por qué estamos presentando nuestra demanda. Hay un cuerpo, que el cuerpo lo que tiene es una relación de los hechos, que son los hechos que van a ser objeto del debate, de objeto de la discusión, y en esa relación de hechos, pues tiene que haber también a la par un fundamento de derecho, como yo les decía, que es donde automáticamente nosotros tenemos que encuadrar los hechos con estas normas de derecho sustantivo y, por supuesto, algunas normas de derecho adjetivo en relación al proceso que estamos promoviendo. Esto es parte del cuerpo y también es parte del cuerpo esta etapa del procedimiento probatorio, que es el anuncio de las pruebas.
nosotros anunciamos cuáles van a ser nuestros medios de prueba y concluimos al juez. Después de que le explicamos los hechos, nos basamos al derecho, le ofrecemos las pruebas, concluimos con nuestra parte del cuerpo de la demanda con las peticiones. Peticiones que contienen tanto peticiones de trámite como peticiones de fondo, que también voy a explicar en algunos breves minutos. Hasta este momento y hasta acá termina esa parte del cuerpo. O sea, nosotros tenemos una parte introductoria, que es nuestra presentación frente al juez, quiénes somos, a qué llegamos, por qué estamos demandando. Luego el cuerpo, donde van los hechos de nuestra demanda relacionados con nuestro fundamento de derecho, que tiene relación con estos hechos, un anuncio de la prueba que vamos a aportar oportunamente y nuestras peticiones. Para terminar con un cierre, que es la tercera parte de la demanda, y este cierre lo que contiene son unos fundamentos de ley que tienen relación tanto con las disposiciones sustantivas como las peticiones adjetivas. Hay que indicar un número de copias que se acompañan, porque es obligación acompañar tantas copias con partes contrarias hayan, indicar el lugar y la fecha y firmarlo. Esto que acabo de poner, pues como le digo, los voy a explicar en algunos segunditos. Mi idea acá es que vayamos entendiéndolo de una u otra forma. Entonces tenemos esa breve explicación de lo que está conformado, lo que, insisto yo, vamos a entender nosotros como la demanda. Una parte introductoria, la introducción, en unos momentos voy a hablar de ello, el cuerpo, hechos, fundamento de derecho, ofrecimiento de pruebas, petición y un cierre. Y así está integrado en nuestra demanda, y esto que estoy explicando hoy, pues es de aplicación para nuestro juicio oral, ejecutivo, sumario, que vamos a estar hablando la semana, ya a partir después de Semana Santa. Decía yo que esta demanda debe ser mera formalista, debe cumplir con los requisitos que establece la ley, y vamos a irnos ahora muy rápidamente, antes de entrar a esta explicación, a analizar estos artículos que estoy poniendo en la filmina. Digo yo que la demanda debe basarse al artículo 61 y al 106, y no debemos de obviar el artículo 63 y el 79. Pero veamos realmente qué es lo que dice estos artículos, para que nosotros tengamos una idea realmente de lo que estoy yo tratando de explicar. Vamos a irnos por acá. Ok. Hoy ustedes ya tienen en la mira el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese artículo 61 es genérico. Si ustedes ven, no dice demanda. Y no dice demanda, sino dice escrito inicial. La primera solicitud que se presenta a los tribunales de justicia, eso significa que cuando ustedes por primera vez van a presentar un memorial en un juicio, ustedes deben cumplir con esos requisitos que les establece el artículo 61. O sea, si ustedes van a presentarle una solicitud al juez para que les extienda una certificación, tienen que cumplir con estos requisitos. Si ustedes quieren hacerle una solicitud al juez para pedir una medida cautelar previa de arraigo, hay que cumplir con estos requisitos. Si ustedes quieren presentar una demanda de divorcio, hay que cumplir con estos requisitos que establece el artículo 61, y ahí están integrados la introducción, el cuerpo y el cierre. Pero no es solo el artículo 61, yo les decía que también es necesario hablar del artículo 106, y nos vamos a ir a buscar el artículo 106. El artículo 106 sí nos habla del contenido de la demanda. Y entonces, además de lo que dice el artículo 61, cuando es una demanda, nosotros tenemos que cumplir con estos requisitos que dice ese artículo 106. Entonces, tenemos un complemento del artículo 61 con el artículo 106. Pero yo les decía que no podemos obviar el artículo 62, porque al final de cuentas también es una parte de la demanda. ¿Pero qué dice el artículo 62? El artículo 62 dice, perdón, el 63, que era el que habíamos puesto en la presentación, dice que todo escrito documento que se presente debe entregarse tantas copias claramente legibles en papel como fotocopia. Y fundamentalmente en esta última parte del artículo dice, en los escritos ustedes deben de hacer constar el número de copias que se acompañan. Entonces nuestra demanda de impugnación de la paternidad, se me ocurre en este momento, debe cumplir lo que dice el artículo 61, lo que dice el artículo 106
Y ahora también lo que dice la última parte del artículo 63. Y agregaba un artículo más yo, que es el artículo 79. Y el artículo 79 lo que habla es que debe señalarse un lugar para recibir notificaciones. Entonces, su demanda, mis estimadas amigas y amigos, reúne todos los requisitos del 61 como un primer escrito. Aunado lo que dice el 106 porque es una demanda. Incorporado el número de copias que dice 63 porque hay que indicarlo en cualquier escrito. Y además debemos de señalar un lugar para recibir notificaciones. Esta oportunidad yo les voy a estar hablando, pues que normalmente el código hablaba de un lugar dentro del perímetro de la población, de la primera a la... y que realmente no ha sido debidamente derogado. Sin embargo, hoy la Corte Suprema de Justicia ya nos traslada a nosotros la posibilidad de que el lugar para recibir notificaciones sea a través de un código virtual. Nosotros tenemos un casillero virtual y podemos señalar ese casillero para que ahí nos lleguen las notificaciones. Pero fuera de que sea casillero, fuera de que sea un lugar físico, lo importante aquí es saber de que nuestra demanda debe de cumplir con lo que dice el artículo 61, aunado a lo que dice el artículo 106, incorporado a lo que dice 63 y lo que dice 79. Bueno, vamos a ver otros artículos que también tendrían que tener relación con ese aspecto. Pero aquí lo que más me interesaba era que ustedes pudieran determinar dónde dentro del código vamos a estar encontrando las disposiciones que nos permiten a nosotros redactar una demanda. Continuemos un poco con la explicación entonces. Vamos a ver. Ahora, tres partes tiene nuestra demanda, para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Lo primero, la introducción, la parte introductoria del escrito de demanda. ¿Qué contiene esta parte introductoria del escrito de demanda? Lo que estoy apuntando dentro en la presentación es lo que dice el artículo 61 y el 106. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de poner en nuestra demanda? Primero, designarnos al tribunal que nos dirigimos. Ya les enseñaba yo hace unos minutos y en un segundito que termine tal vez esta presentación de estos cuatro, me voy a ir otra vez al memorial del físico que les voy a poner en la pizarra. Primero tenemos que ver quién es el juez competente. Nosotros tenemos un caso, vamos a mandar a X persona por un asunto Y, tenemos que recordar las reglas de competencia que ustedes ya las expliqué yo al principio casi del semestre, y como siguiente ustedes ubican quién es el juez competente y a este juez se van a dirigir. Van a nombrar señor juez tal, del departamento tal o del municipio tal, dependiendo si es un juez de instancia o un juez de paz. O sea, estamos dirigiéndonos a alguien, no es a cualquiera, no es del Team Marín, es el juez que conforme a las reglas de competencia sí puede conocer. Si usted es un asunto que debería presentarse en Quetzaltenango, lo presentan en Guatemala, ese juez no puede conocer, ese juez es incompetente. Si un juez, un asunto penal lo presenta ante un juez civil, ese es un juez incompetente. Si un asunto de menor cuantía lo presenta ante un juez de mayor cuantía, el juez es incompetente. Entonces, nosotros tenemos que determinar, en primer lugar, quién es el juez competente y a él nos vamos a dirigir. Luego la ley dice que tenemos que poner el nombre y apellidos completos del solicitante. Yo me voy a poner de ejemplo, mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo. Entonces, ese es mi nombre completo, nombres y apellidos. Ustedes comprenderán, entenderán, recordarán que dentro de los atributos de la personalidad que regula el Código Civil está el nombre y que el nombre está formado por el nombre propio y los apellidos, paterno y materno, de quienes lo hayan reconocido. Y con las modificaciones, si eso lo reconocido por la madre, pues en los apellidos. Eso es si comparezco yo. Ahora, si quien va a comparecer es mi mandatario, entonces va a ser el nombre del mandatario, va a comparecer fulano de tal con todos sus datos generales representando en su calidad de mandatario del señor Mario Estuardo Gordillo Galindo. Por ejemplo, si es un menor de edad que va a comparecer, pues él no se va a presentar, sino va a ser su padre, va a identificar con sus nombres, sus datos generales, su nombre y apellido, todos los datos generales,
y va a decir que va a representación de su hijo menor, fulano de tal. Entonces, la primera parte, después de presentarnos ante un juez, es identificarnos. ¿Quién está compareciendo? Uno, en forma personal o su representante legal, con su edad, su estado civil, su nacionalidad, profesión, oficio o domicilio. ¿Qué es todo ese sinnúmero de identificaciones? Pues es lo que ustedes conocieron, insisto, como atributos de la personalidad. ¿La edad es un atributo de la personalidad? Pues un acto natural, pero sí es un atributo de la personalidad porque la edad determina la capacidad de ejercicio de la persona. Si aquí quien comparece tuviera 14 años, no podría estar presentando el escrito. Tendría que tener 18 años o más. Por eso la ley pide la edad. El estado civil es una cosa muy amplia. Dentro de la doctrina, el estado civil es una posición frente a la nación, al Estado y a la familia, pero nosotros manejamos el estado civil como el estado de ser casado o ser soltero. Entonces sigo yo, Mario Estuardo Gordillo Galindo, yo tengo 61 años de edad y soy casado. Mi nacionalidad, que me identifica entre mi estatus frente al Estado, es que soy guatemalteco, soy abogado y notario y domiciliado en el departamento de Guatemala. Aquí también es un tema importantísimo. El domicilio no es la residencia, son cosas muy distintas. La residencia es el lugar donde yo habito. Mi domicilio es la circunscripción departamental donde está ubicada mi residencia. Y mi vecindad es la circunscripción municipal donde está ubicada mi residencia. Si yo quisiera decir cuál es mi residencia, pues tendría que dar la dirección de mi casa. Si quiero decir cuál es mi vecindad, diría que soy avecindado en el municipio de Guatemala. Pero si quiero decir cuál es mi domicilio, tengo que decir que estoy domiciliado en el departamento de Guatemala. Muchos de ustedes, seguramente alguno de ustedes vivirá en el municipio de Escuintla, entonces está domiciliado en el departamento de Escuintla. Si alguno de ustedes casualmente es de la Antigua, está domiciliado en el departamento de Zacatepeques. Entonces es bien importante que no me vaya a confundir, porque una cosa es que yo pueda leer que en el artículo 61 lo que me están pidiendo, y otra cosa es que no entienda qué me están pidiendo. Si ustedes en lugar de domicilio lo que incluyen es la residencia, ya hay un defecto en su demanda. Porque no están pidiendo residencia, están pidiendo domicilio. ¿Por qué razón la ley pide todos estos datos? Hay que identificar a la persona y ubicarla, pero el domicilio es porque es la sede donde ejerce derechos y obligaciones. Con el domicilio, el juez también puede determinar competencia. Entonces, llego yo frente al juez primero de instancia civil del departamento de Guatemala y le digo, señor juez, yo soy Mario Estuardo Gordillo Galindo, de 61 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario y domiciliado en el departamento de Guatemala. Ahí estoy. Y de ahí cumplo con un siguiente requisito, que es lo que está establecido en el artículo 79. También lo dice el artículo 61, el de indicar un lugar para recibir notificaciones. Si usted no señala el lugar para recibir notificaciones, en primera instancia, tengan la plena seguridad que el juez lo va a rechazar. Pero si el juez benévolo les va a fijar un plazo y si usted no señala, les va a notificar por los estrados del tribunal, que implica pegar la cédula en las paredes del tribunal y ustedes se darán por enterados conforme a las normas porque no señalaron un lugar para recibir notificaciones. Entonces, comparece Mario Estuardo Gordillo Galindo con todos sus datos generales y señalo con lugar para recibir notificaciones tal y tal lugar. Quiero decirles que el Código Procesal Civil y Mercantil, que ya va para 70 años de edad, en su oportunidad, cuando fue creado, establecía un perímetro de la población para señalar lugar para recibir notificaciones. En la capital, dice que en los pueblos, dentro del perímetro urbano donde está ubicado el tribunal, pero en la capital hablaba específicamente de ciertas áreas. Dice que el perímetro en la ciudad capital para señalar lugar para recibir notificaciones es de la primera a la 12 avenida y de la primera a la 18 calle, todas de la zona 1. O sea que ustedes pueden señalar la primera avenida, que es allá por donde está el Hospital San Juan de Dios, hasta la 12 avenida, que es por donde está la iglesia de Santo Domingo, y de la primera calle, pues donde está aquel parque de Santa Isabel la Católica, hasta la 18 calle, que es donde está el Calvario, el lugar donde ustedes pueden señalar lugar para hacer notificaciones. ¿Qué lugares? Pues un almacén, una casa particular, un comedor, un bar, una cantina. No habría ningún inconveniente. Ahora, la pregunta que estará para ustedes es, bueno, pues si yo no me resido en ese lugar, yo no tengo, bueno, la ley permite que ustedes puedan señalar un lugar fuera de ese perímetro, siempre y cuando sea la oficina del abogado director. Mi oficina
Esta es mi oficina, está en la zona 10 y yo señalo la zona 10. Y tengo la posibilidad de hacerlo porque es la oficina del abogado director. Si ustedes su oficina la ponen en la zona 4, en la zona 9, en la zona 15, no habrá ninguna limitación. Pero entonces habrá que indicar que es la oficina del abogado director. Entonces, reitero, me presento ante el juez, me identifico con todas generales, le indico qué lugar señalo para sin notificaciones y concluyo esa parte más o menos introductoria diciéndole que comparezco a plantar una demanda X en contra de, dice la ley, que tengo que indicar el nombre y apellidos y residencia de la persona de quienes se reclama el derecho. Acá ya no habló de domicilio, aquí no se habló de vecindad, aquí se habla de residencia. Entonces, vengo a demandar al señor Perico González Garrido, quien reside en la Quinta Avenida 10-40 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Ahí estoy indicando la residencia de la persona que estoy demandando. Entonces, comparezco a demandar en vía ordinaria la declaratoria de unión de hecho o comparezco a plantear un juicio sumario de su ocupación en contra del señor, nombres y apellidos, quien reside en tal lugar. Pero dice también que si se ignora la residencia, hay que hacerlo constar. Eso quiere decir de quien ignoro su residencia, pero puede ser notificado en el lugar de su trabajo, puede ser notificado en la casa de su tía, puede ser notificado en la casa de su mamá. Yo ignoro dónde reside, pero sí puede ser notificado en tal lugar. O sea, nosotros tenemos obligación de señalar un lugar para notificarle al demandado. Si es su residencia, hacemos constar que es su residencia y si no es su residencia, hacemos constar que se ignora e indicamos dónde se le puede notificar. Eso es una parte introductoria de ese memorial. Vamos a ver, trasladémonos un poquito al escrito que ustedes ya les estaba yo enseñando. Si nos vamos al escrito que habíamos expuesto y aplicamos lo que acabo de decir, pues primero, esto es una cuestión solamente para identificar qué clase de acción estaba promoviendo yo. Es un juicio ordinario declaratorio de obligación de pago de venta de vehículo. Como cualquier cosa se va a promover en juicio ordinario, esto no tiene un trámite especial, hay que tramitarlo en esto. Y la idea de este asunto era que a alguien se le vendió un vehículo y no lo pagó. Entonces, entendemos a través de un juicio ordinario que se le declare la obligación del pago de dicho vehículo. No tenemos título de ejecución y no podemos plantearlo en otra vía más que en juicio ordinario. Nos dirigimos a un juez competente en la capital. Quiero decirles que hay 11, creo que 15, no estoy muy seguro, creo que 15 o 14 jueces de primera instancia civiles. Ustedes dirán, el juez primero conoce cosas distintas del juez segundo y el segundo, no, no, no. Son 15 porque la capital es muy grande, requiere de mucho personal y entonces requiere, de hecho hay juzgados que son pluripersonales, tienen más de un juez, es por la cantidad de trabajo que hay. Y en la capital, pues ustedes no identifican al primero, al segundo, al tercero, porque hay un centro que recibe la memorial y lo reparte. Entonces ustedes solo se identifican con un juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, que a criterio nuestro es el juez competente para conocer. Entonces ya identificamos el juez competente, es el juez de primera instancia civil del departamento de Guatemala, nos dirigimos
abogado este. Entonces, estamos cumpliendo con señalar lugar para recibir notificaciones e indicando quién es nuestro abogado director. Y terminamos la parte introductoria con la comparecencia. Comparezco respetuosamente por la vía ordinaria a plantear la obligación de pago de venta de vehículo en contra de los señores Marco Benicio Pérez Galicia y María Elisa Monzón Guzmán. Aquí son dos demandados. De quienes ignoran el lugar de su residencia, vean, no se conoce dónde residen, entonces se hace constar que se ignora, pero pueden ser notificados en tal y tal dirección. Esa dirección puede ser el lugar de su trabajo, el lugar donde se encuentran, el lugar de la tía, el lugar de la prima, el lugar de alguien que efectivamente pudiera dar cuenta y trasladarles a ellos esta demanda. Esta parte es la parte introductoria de la que yo acabo de explicar. Todo esto está en el artículo 61 y en el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto es para que tengamos más o menos una idea de esos requisitos. Sigamos hablando un poquito más siempre de nuestra presentación. Ahora pasemos al cuerpo de nuestra demanda. El cuerpo, ya les decía yo que está normalmente formado por la relación de hechos, el fundamento de derecho, el anuncio de la prueba y las peticiones. Entonces también están reguladas en el Código Procesal y primero dice el artículo 61 que debemos de hacer una relación de hechos a que se refiere la petición. Deben ser fijados con claridad y precisión. Ya les decía yo que esta demanda es nuestro proyecto de sentencia. Sus hechos deben ser claros y precisos. Si ustedes en una parte de los hechos ponen, y el señor Carlos González, pero en la otra ponen, pues si el señor Carlos García, ahí ya no hay precisión en los hechos. Si ustedes no dan una clara explicación de los hechos, si ustedes no son precisos en sus hechos, el juez les puede rechazar su demanda. Entonces, tenemos que hacer una relación clara y precisa de los hechos, fijados, como dice el artículo 61, de esa forma, una forma clara y precisa. Y el artículo 106 también habla de esto como parte de la demanda. Y hoy hay un apartado importante que es el apartado relativo al derecho. Debemos de fundamentarnos en ley. Debemos de establecer la norma sustantiva que aplica al caso y las normas procesales que aplican al procedimiento que estamos llevando. En un minuto se lo voy a poner yo cuando regresemos otra vez a nuestro memorial. Entonces, hacemos una relación de hechos, hacemos un fundamento de derecho y si ustedes se ven al séptimo requisito, hay un ofrecimiento de pruebas. Eso no aparece en el artículo 61. ¿Por qué? Porque esto es un elemento de la demanda. Por ende, solo aparece en el artículo 106. Acá, cuando yo hable ya en un par de sesiones más adelante y está hablando de la prueba, yo les voy a decir a ustedes que existe un procedimiento probatorio. Ya les decía, yo varias veces he repetido esto, y este procedimiento probatorio inicia con un anuncio de la prueba. Eso se llama ofrecer la prueba. Eso ustedes lo hacen en su demanda y el demandado lo va a hacer en su contestación. Aclaro, el demandado tiene que cumplir casi los mismos requisitos que estoy explicando acá. Claro, el demandado no va a decir el nombre y apellido de la persona contra que ejerce un derecho porque no es él el que está ejerciendo el derecho, sino es en contra de él. Pero él tiene que indicar una relación de hechos de su oposición, un fundamento de derecho, tiene que ofrecer prueba, tiene que hacer peticiones. O sea, exactamente lo mismo. Pero aquí es bien importante entonces establecer que hay un anuncio de la prueba. Y ese anuncio de la prueba va en su demanda como va en su contestación. Y por último, en ese cuerpo van las peticiones en términos precisos. Peticiones que se refieren al trámite del proceso y peticiones que se refieren a lo que ustedes quieren en la sentencia. Tal vez si lo visualizamos, lo vamos a entender un poquito mejor. En esta demanda hay unos hechos. Yo no quiero que le pongan mucha atención a los hechos porque pues, esto es una cuestión que se ha inventado y hemos creado algunos hechos y los hemos inventado para efectos de la explicación. Pero aquí lo que hacemos ver es hechos antecedentes con fecha 16 de marzo del año 2018, con los ahora demandados Marco Vinicio Pérez Galicia y María Elisa Monzón Guzmán. Celebramos un contrato de compra-venta de un vehículo de mi propiedad tipo camioneta y todos los datos de la camioneta.
En virtud de dicho contrato de compra-venta, pactamos que los demandados un precio de 150,000 quetzales, los que se pagarían en dos cuotas, una que fue realizada mediante depósito en cuenta bancaria por la suma de 30,000 quetzales, el mismo día de la compra-venta, es decir, el 16 de marzo de este año, y un segundo pago por la suma de 120,000 quetzales se realiza en mi oficina profesional ubicada en tal y tal lugar. En virtud de esta compraventa, trasladé la posesión del vehículo y el título de propiedad a los ahora demandados. Pese a varios requerimientos, los demandados se han negado a cumplir con el segundo pago, por lo que por esta vía promuevo la presente acción a efecto de que sentencia se condene al pago de la cantidad de tanto y tanto. ¿Por qué hago esta relación? Aquí el supuesto es que nunca se hizo un documento donde ellos se comprometían a ese pago. Este documento no existe, todo fue de palabra. Se estableció un precio, se dio un adelanto, quedó otro pendiente, y como todo queda de palabra, es necesario que haya un título, y como el título no lo hemos podido obtener extrajudicialmente, hay que promover una acción para que la sentencia que aquí se dicte sea nuestro título a futuro para reclamar. Pero ustedes se dan cuenta, esta es la parte de relación de derechos. Aquí hay un aspecto muy importante. Cuando yo hablé de las medidas cautelares en su oportunidad, cuando hablamos del arraigo, el embargo, la intervención, el secuestro, recordarán ustedes que yo les decía que podía plantearse antes del proceso y que requería una garantía, para una garantía que no debe ser mayor del 20% ni menor del 10%, y que puedo pedir el arraigo, lo que sea. Pero también puedo pedir las medidas con la demanda. Aquí hay un ejemplo donde nosotros en la misma relación de hechos le estamos hablando al juez que queremos medidas de garantía. Si ustedes ven esta partecita en la relación de hecho, le pongo, para garantizar mi derecho y mis pretensiones procedentes que secreten las medidas cautelares siguientes, y pido el embargo de un vehículo, pido el embargo de una cuenta de depósitos monetarios, pido el arraigo de uno de los demandados. Entonces, acá estoy pidiendo yo las medidas cautelares, que pude haberlo hecho antes de la demanda, o de repente sí lo hice, pero que lo quiero que lo hagan aquí con la demanda. El juez cuando resuelva tendría, si yo se lo pido, el juez tendría que decretarme algunas medidas, si no todas, por lo menos algunas. La segunda parte de eso es que yo ya expliqué cuáles los hechos. Expliqué que se hizo una compraventa, que no se ha pagado, y vengo a que se reconozca esa deuda. Y luego me voy al fundamento derecho. Si ustedes se van, miran y veo y me fundamento en el artículo 1790 del Código Civil, que dice que por el contrato de compra-venta el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio del dinero. Eso es lo que hicimos, fue un contrato de compra-venta donde se vendió y el otro se comprometió a pagar el dinero. El artículo 1791 del mismo cuerpo legal, es decir, el Código Civil, dice que la compraventa queda perfecta entre las partes desde el momento en que se conviene la cosa y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. Acá pasó exactamente, la compraventa quedó perfecta, el vehículo se entregó, pero quedó pendiente un saldo. El artículo 1825 del mismo cuerpo legal, seguimos refiriéndonos al Código Civil, establece que la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Ellos se comprometieron a pagar, no pagaron, todo eso tendré que probarlo yo en el juicio, por supuesto, ya. Y luego ya nos vamos a las normas sustantivas. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 96, establece que las unidades que no tenga, aquí me estoy yo refiriendo ya a las disposiciones procesales que aplican al proceso ordinario, porque es el proceso que vamos a promover. Y me refiero a que el artículo 96, que habla del juicio ordinario, y donde dice presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediendo las audiencias por 9 días comunes, como lo dice el artículo 111. Entonces, este es mi fundamento de derecho. Está fundamentándose a las normas sustantivas, al caso concreto, y a las normas procesales que se refieren al proceso que estamos promoviendo, que en este caso es juicio ordinario. Si fuera juicio sumario, tendría que hablar y citar normas del juicio sumario. Si fuera juicio oral, normas del juicio oral. Si fuera juicio ejecutivo, exactamente igual. Y luego viene el anuncio de la prueba. Esto yo lo voy a explicar ya en su oportunidad, pero ustedes se dan cuenta aquí, lo que le ponemos es ofrecimiento. O sea, solo ofrecemos. Esto no es prueba, esto es algo así como una preprueba. Esto es algo como decirle, mire, señor juez, dependiendo de la actitud del demandado, yo le voy a demostrar los hechos con esto y esto y esto y esto. Es un ofrecimiento. Nosotros le decimos un anuncio de la prueba. Y aquí, por ejemplo, estamos ofreciendo la declaración de parte, es un medio de prueba y un reconocimiento de documentos de los demandados. No he dicho yo, ni acompaño la plica, ni acompaño las preguntas, simplemente estoy diciendo que voy a pretender probar con la declaración de parte de los demandados. Igualmente con algunos documentos, y menciono dos.
un informe que se va a recabar a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y un informe a la empresa de telefonía Tigo Guatemala sobre extremos comportamientos sindicales. O sea, también quiero prueba documental. Una declaración de testigos, no indico los nombres, solo pongo que en su momento procesal oportuno yo propondré, no he dicho quiénes van a ser. Un dictamen de expertos, no he dicho cuáles son los puntos del expertaje ni quiénes son los expertos. Un reconocimiento judicial que tampoco he indicado dónde quiero que se realice, sino ni sobre qué puntos. Y por supuesto las presunciones legales y humanas. Estos medios de prueba ustedes todavía no los conocen bien, yo los voy a explicar poco a poco, pero es bien importante que sepan que en la demanda estamos haciendo un anuncio de la prueba que vamos a proponer en su oportunidad. Y terminamos esta parte del cuerpo del memorial con peticiones. Yo les decía, hay peticiones que se refieren al trámite del proceso y hay peticiones que se refieren a lo que quieren ustedes en la sentencia, que se refieren más a las pretensiones de fondo que ustedes quieren. Entonces, se dividen, normalmente no es porque técnicamente haya que poner de trámite, como está aquí en el título, pero sí con que se coloquen, yo creo que es importante, y aquí hemos puesto nosotros varias peticiones. Las de trámite, por ejemplo, estas son cajoneras. Si ustedes ven ahí, estamos pidiendo que se forme un expediente, lo que estamos pidiendo, que se forme un expediente, que se admita para su trámite en la vía ordinaria la declaratoria de obligación de pago de venta de vehículo, que se promueve contra los señores fulano y sutano, que se tome nota del auxilio profesional, lugar para seguir notificaciones, quiero que tome nota aquí mi abogado de cuál es el lugar para seguir notificaciones, que se tengan por ofrecido los medios de prueba que nosotros ya explicamos cuáles son, que se emplacen los demandados por el plazo de 9 días, si ustedes se dan cuenta estamos hablando de peticiones de trámite, queremos que emplacen, que le notifiquen y le den 9 días para que contesten, que como medida cautelares se decreten, aquí pedimos dentro de trámite que se decrete el embargo, el arraigo, y esas son las posibilidades de trámite del proceso. Queremos que formen un expediente, que tomen nota del lugar para hacer notificaciones, que tengan por oficio los medios de prueba, que emplacen al demandado, que decreten medidas cautelares, son peticiones del proceso. Pero al final tenemos también peticiones de la sentencia, que es el fondo. Y en esa petición de sentencia dice que llegado el momento procesal oportuno, se dicte sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria declaratoria de obligación de pago por venta de vehículo promovido por en contra de, y en consecuencia, 2 se condene a los señores A y B a pagar la suma de 120,000 quetzales que deben al señor fulano de tal, que es el actor, por la compraventa del vehículo tipo tal y tal y tal y tal. Dentro del tercer día encontrarse firme el fallo. Eso es lo que queremos, que en una sentencia se le condene a pagar 120,000 quetzales que deudan de un vehículo que ellos compraron. Y luego en el C, que se condene a ellos al pago de intereses legales, que es que hay, o al pago de costas procesales, como dice el literal D. Y aquí nosotros terminamos el cuerpo de nuestra demanda. Ese cuerpo está formado por los hechos, el fundamento de derecho, el anuncio de la prueba y las peticiones. Ahora vámonos y continuemos un poco con nuestra exposición en relación siempre a la demanda, pero la explicación que nosotros tenemos en las filminas. Luego de ese cuerpo del memorial, nos vamos al cierre del memorial. El cierre ya las últimas partes del escrito. En ese escrito, en ese cierre, tenemos que incluir cosas muy, muy rápidas, de las cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero sí lo dice la ley y hay que hacerlo. Por lo menos dice que tenemos que citar las leyes. Pero ¿qué leyes hay que citar? Si ya citamos unas en el fundamento de derecho. La realidad es que esa cita de leyes es un complemento de las normas sustantivas y procesales que tienen relación con el hecho, pero no podemos citarlas todas o transcribirlas todas. Entonces aquí ya solo enumeramos los artículos que a nuestro criterio fundamentan nuestra demanda en lo procesal y nuestra demanda en lo sustantivo. Tenemos que indicar el lugar y fecha en que se presenta el memorial. Tenemos que indicar el número de copias que se acompañan. Esto aquí es bien importante, voy a hacer un resaltado. Las copias que ustedes deben de acompañar de cualquier escrito o de una demanda depende del número de partes contrarias que vayan a notificarle, contrarias. Más una copia que siempre queda en resguardo del tribunal para reponer actuaciones que se pierdan. Entonces, explico rápidamente, si yo voy a presentar, yo, Mario Gordillo, presento una demanda en contra de 5 demandados, yo tengo que acompañar 6 copias. 5 porque es una para cada uno de los demandados y una copia extra para el tribunal.
Alguien se va a preguntar, bueno, ¿y la copia de Mario Gordillo? Pues yo la copia mía es la que yo llevo en las manos y la que me sellan cuando voy, esa es mi copia. Yo no tengo que acompañar mi demanda a una para que me la devuelva, yo llevo mi copia, me sellan mi copia y yo me llevo mi copia, esa no se acompaña, esa es mía. Pero mi memorial de demanda tiene que llevar tantas copias como las partes contrarias van a que notificar, más una extra para el tribunal. Entonces, si hay 5 demandados, 6 copias. Si hay 10 demandados, 11 copias. Si hay un demandado, 2 copias. Si hay 4 demandados, 5 copias. O sea, para que no acompañan la suya, no la incluyen como una copia, porque ustedes, su copia es la que ustedes le firman de recibido y se le llevan a su oficina y esa es la constancia de su entrega. Entonces, la ley exige tantas copias como partes contrarias sean, más una copia extra que se queda para el tribunal. Hay que firmar por parte del solicitante y su abogado, por supuesto, y si el abogado, el solicitante no sabe o no quiere firmar, entonces firma a ruego el juez. Veámonos un poquito sobre esto ahora ya en el memorial o en el escrito que hemos estado utilizando nosotros en este momento para la explicación. Regresemos a nuestro escrito. Ya el cierre de este escrito está aquí en estas partes. Si ustedes se dan cuenta, la cita de leyes me fundo en los artículos citados, aquellos que estaban en el fundamento de derecho, y además los siguientes. El 7, el 29, el 44, el 51, el 50, todos estos primeros del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes me preguntan a qué se refiere, por ejemplo, les voy a decir que este 526, 527 se refiere a las costas procesales. Si este 177 y 178 se refiere a la declaración de parte que yo ofrecí. Si me van a, perdón, esta es el prueba de documentos. Si hablan del 130 y 131 es la declaración de parte. Si hablamos del artículo 128 es de todos los medios de prueba que nosotros ofrecimos. Si me voy a ese artículo 79 es lo que dice que tengo que señalar para recibir notificaciones. Si me pongo el artículo 66 se refiere a las notificaciones. Si me voy aquí a otro artículo, por ejemplo, aquí al bueno, y me voy aquí a las normas del Código Civil, y aquí hablo del 1790 a 1843 del Código Civil, que se refiere a todo lo que se refiere a la compraventa. Entonces, ese es un complemento a las normas del fundamento. Yo en el fundamento de derecho cité las más importantes, las más adecuadas, y le agrego en la cita de leyes todas aquellas demás que también tienen relación con el escrito que estoy presentando. ¿Cuántas copias acompaño acá? Acompaño 3 copias. ¿Cuántos demandados eran? 2. Estoy acompañando uno para cada demandado y una copia extra para el tribunal. Tengo que hacerlo constar, tengo que poner eso en cualquier escrito, el número de copias que acompaño. Tengo que poner el lugar y la fecha. Este es del 18 de marzo del año 2021. Este es el proyecto que tenemos acá. Ese lugar y fecha. Y acá, en este ejemplo, la parte solicitante no firmó. Dice, arroba el presentado que por momento no puede firmar, firme su auxilio y firma un abogado. O sea, aquí pueden haber dos posiciones. Una, que aquí donde está el cursor, firme la persona y entonces aquí solo dijera nada más, solo tachando todo esto, solo por ejemplo, tapando todo esto, debería decir así, una firma del solicitante y debería decir en su auxilio y firma el abogado director. Esto sería lo normal si firma la persona solicitante y ponen en su auxilio y firma el abogado director, las dos firmas. Pero en este caso muy concreto, el solicitante no firmó y entonces fue su abogado el que firmó a su ruego, que es factible hacerlo, que firme el abogado a su ruego. Esto es la aplicación de lo que yo estoy tratando de mencionarles en relación con la exposición que les estoy trasladando. Pero continuemos con las últimas partes de esta exposición. La demanda, yo les decía a ustedes que una vez la demanda no ha sido contestada, se puede ampliar. Ténganlo presente ustedes. Ustedes pueden poner una relación de hechos, un ofrecimiento de prueba. La otra parte no ha contestado la demanda. Ustedes pueden cambiar sus hechos, cambiar su prueba, ofrecer más prueba, quitar hechos, lo que ustedes quieran, una vez la otra parte no haya contestado. Si la otra parte ya contestó la demanda en sentido negativo, ustedes han precluido su derecho por ampliar su demanda. No lo van a poder hacer. Entonces, la ley dice en su artículo 110 que la demanda puede ampliarse, puede modificarse una vez no ha sido contestada. Ok, esto es parte de lo que teníamos que explicar el día de hoy.
Es la primera parte de nuestro juicio ordinario, con algunos requisitos, cómo se redacta la demanda. Es muy importante que ustedes analicen esos artículos que he mencionado, que no se queden solo en esta exposición, tienen su código a la mano y creo que es importante que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan que quieran que los conteste, por favor? Muy bien, Leonel, ahorita se lo traslado. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Sí, ¿Ese escrito que usted puso de ejemplo, ese nos lo va a proporcionar usted? probablemente sí, probablemente sí. Tengo que quitarle alguna información y quitar algunos datos para no involucrarme en algo que al final de cuentas no hay, pero sí creo que sí se lo voy a trasladar. Si es posible, se lo mando por vía Classroom. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Ahí sí, alguien me había pedido estar en la parte del cierre, que es este. La cita de leyes, el lugar y fecha, el número de copia, la firma del solicitante. ¿Alguien más que quiera preguntar? Por favor, Alan. Sí, buenas tardes, doctor. Mira, una pregunta. Cuando se hace la cita de leyes y nos hizo falta algunos artículos, ¿no hay problema o puede haber problema? Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Alan. Mire, pues, esto que usted me está preguntando a mí me trae varias anécdotas de recuerdo, pero yo a mis alumnos yo les digo, miren, yo nunca he entendido por qué. Primero tengo que fundamentar el derecho cuando el juez conoce el derecho. Nubat it curia. El juez conoce el derecho, ustedes conocen el derecho, nadie puede lograr ignorancia del derecho. Pero en la ley a nosotros nos pone que tenemos que encuadrar y tenemos que indicar nuestra demanda, nuestro fundamento de derecho que encuadra con los hechos. Para mí, eso está de más. En el derecho español no se pide eso, porque el juez ya sabe a qué se refiere y qué es el derecho. Pero aquí no lo piden. En la cita de leyes es un complemento que tampoco debería existir. Yo les he dicho a mis alumnos a materia de ejemplo, miren, hagamos algo bien práctico, pongamos del artículo 1 al 643 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y quién me va a decir? Pues todo el Código Procesal Civil y Mercantil 1. Claro, técnicamente no es así, ¿verdad? Porque hay cosas de ese código que no aplican a este caso ni en el procedimiento ni lo que estamos reclamando. Pero podría serlo, poner artículo 1 al tal del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 1 al tal del Código Civil, pongo todo el Código Civil. El juez no debería rechazármelo por una circunstancia de estas. Pero puede ser que a algún juez se le ocurra que no cite una norma. Yo recuerdo, por eso les diría de las anécdotas, de un caso de un juicio que terminamos por transacción. Nos costó muchísimo porque mi cliente era el actor, pero mi cliente era una persona muy cuidadosa con su dinero y no aceptaba nada de nada. La persona que habíamos demandado en su tiempo era el novio de una muchacha que había incurrido en tomar indebidamente un dinero de un negocio. Entonces, para evitar acciones penales, pues se hizo un documento donde ellos se reconocían que iban a pagar la deuda. Se reconoció tanto ella, que era la que había tomado el dinero, como el novio, como su fiador. Hicimos un documento y no pagaron. Y promovimos la demanda en contra de los dos. Le embargaron el salario al novio. Como a los 6, 7 años, él apareció aquí en mi oficina contándome, pues, de que él ya no era novio de la muchacha, sino era su esposo. Contándome que tenían una familia y contándome que tenían muchísimas limitaciones económicas y que le seguían haciendo descuentos de su salario después de 8 años. Entonces yo le pedí un informe a él de que me dijera cuánto le habían descontado de su salario, porque les cuentan un porcentaje. Recuérdense que el Código de Trabajo dice que no puede ser más del 30% dependiendo del monto, y a él le estaban descontando ese 30%, pero el salario había sido muy bajo, que llevaba 8 años, y cuando me vuelve el informe sucede que apenas iba por la mitad de la deuda. El señor me suplicó, el muchacho me suplicó la forma de tratar de arreglar, que él quería que de una vez le entregaran ese dinero al señor y me costó muchísimo convencer a mi cliente. Mi cliente al final aceptó y hicimos una transacción. Presentamos el documento, era un juez de paz, recuerdo yo, que por cierto yo lo conocía, y mi sorpresa fue que después de presentar la transacción, acompañarle y pedir que se diera por terminado el proceso y que se ordenara al cajero de la empresa que nos entregara el dinero a nosotros que se había descontado, sucede que el juez lo rechazó porque en el fundamento, perdón, en la cita de leyes, en esa partida final, no iba el artículo que se refiere a la transacción, que es el Código Civil. Imagínense, o sea, y me fui con el juez de paz, que es un juez que por eso se llama de paz, para mantener la paz. Y le digo, mira,
es un proceso que se está terminando y se está terminando en buena lid. Y simplemente estás decidiendo que no se termine porque un requisito que vos conoces que existe, vos sabés que existe el artículo, sabés la transacción, y entonces no tengo que venirte a explicar yo. Pero bueno, fue la decisión, claro, cambió su decisión, revocó la resolución, dio por terminar el proceso, ordenó que le entregaran el dinero a mi cliente, ordenó que se suspendiera el embargo del salario del muchacho, y el muchacho ya comenzó a recibir su salario completo. Terminamos el asunto, pero existe la posibilidad, Alan, existe la posibilidad que si usted no citó una norma importantísima en esto, un juez se le ocurra rechazarle su memorial por no haberlo citado. Pero yo le pondría del 1 al último el Código Procesal Civil y del 1 al último el Código Civil y no tendrían manera de decirme que no cité la ley, pero insisto, está de más, pero tenemos de toda clase de jueces, algunos muy abiertos y otros que no lo son. Vinicio, por favor. Sí, licenciado, pero si no lo hace el juez, la otra parte podría poner un incidente o algo. Claro, claro. Dentro de las excepciones que ustedes van a ver previas está la demanda defectuosa. Miren, la demanda defectuosa, le voy a explicar cuando hable de estas excepciones, que la demanda defectuosa sirve para cualquier cosa. Solo no tengo aquí mi expediente, ya no me acuerdo cuál es, por supuesto, pero yo tengo un proceso donde se planteó la excepción de demanda defectuosa porque al final en el cierre yo puse Guatemala tanto de tal mes de tal año. Y la otra parte planteó la excepción de demanda defectuosa bajo los argumentos que el memorial de demanda era defectuoso porque terminaba diciendo Guatemala, pero no decía si Guatemala era país, capital, municipio, departamento o ciudad. Claro, le cuento, Vinicio, que se declaró sin lugar. O sea, para plantearle una demanda defectuosa porque le faltó el artículo, se lo pueden hacer. Que vaya a declararse con lugar, lo dudo, pero con eso le van a entretener el juicio 6 meses o 7 meses. Eso sí es muy cierto. Pero un juez no declararía con lugar una demanda defectuosa porque no se citó un artículo, según mi criterio, ¿verdad? Pero sí, la otra parte puede plantear esa defensa, por supuesto. ¿Alguien más? Bueno, les voy a pedir, fíjense que el día jueves yo tengo una audiencia en un tribunal a las 12:30. No estoy muy seguro de poderme conectar el día jueves y entonces mejor para que yo tampoco ande con la preocupación de tener que informarles a ustedes, yo voy a suspender mi clase el día jueves. Yo creo que, no, seguro a ustedes no les va a molestar, estoy segurísimo de eso, ¿verdad? Pero me preocupa a veces por los tiempos. Sin embargo, el jueves vamos a suspender clase, nos vamos a ver hasta el día martes después de Semana Santa. Así que yo les deseo a ustedes que tengan un feliz descanso, que todo les salga bien y que, bueno, y que sea pues una Semana Santa bendecida para ustedes. Así que nos vemos hasta el martes siguiente después de Semana Santa, ¿de acuerdo? Tengan una feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde, Muchas doctor. gracias, Feliz licenciado. tarde, Feliz tarde, licenciado. licenciado. Excelente Felices explicación. vacaciones. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.